Vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, en este momento vamos a volver a estudiar tu palabra. Te queremos pedir la bendición de tu Santo Espíritu como el Maestro que nos revela las Escrituras. Bendice a todos los que estamos presentes, que esta experiencia del estudio teológico profundo de la palabra nos ayude a madurar en la fe, a afianzarnos más en el Señor Jesucristo, a estar firmes aún en los momentos de tribulación. Bendícenos, Señor, y que en este tiempo podamos aprovechar y concentrarnos en tu palabra. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos. Hemos avanzado en cuanto a la doctrina de la expiación, ¿no? Tanto el significado en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Cuál es la palabra expiación en el Nuevo Testamento? No, es en hebreo. Exacto, propiciación. Es decir, la palabra que se relaciona con la doctrina de la expiación o kafar es la palabra propiciación en el Nuevo Testamento, ¿ya? En el Nuevo Testamento es propiciación y está relacionado propiciación con el caporet, la tapa que cubría el arca en el lugar santísimo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos del caporet? Esa tapa, ¿no? También propiciación está relacionada con cuando el publicano oraba delante de Dios diciendo: sé propicio a mí, pecador. Ahí está usando la palabra gislamos, que quiere decir también propiciar, ¿sí? Jesús entonces es la propiciación por nuestros pecados. Es gilaskomoi, que es la propiciación por nuestros pecados. Entonces hemos entendido también que el Antiguo y el Nuevo Testamento tienen conexión, están conectados, tienen relación. ¿Está bien? ¿Por qué les digo esto, hermanos? Miren, hoy en día, bueno, desde hace mucho tiempo ya se ha levantado un movimiento, una corriente de pensamiento que dice que el Nuevo Testamento está construido en base a la cultura griega de los filósofos Sócrates, Platón, ¿no? Y aún de los dioses del Olimpo, que los cristianos deformaron, ¿no? la cultura griega y se inventaron una nueva forma de religión, ¿entiende? Entonces, por lo tanto, Jesús de la Biblia no está conectado al Antiguo Testamento, sino que estaría conectado a la cultura griega. De manera que, por ejemplo, Alejandro Magno, este emperador, nació de una virgen. Entonces dicen Jesús también nació de una virgen. Entonces hay una copia del cristianismo de la cultura romana. Alejandro Magno murió a los 32 años y Jesús murió a los 33 años. Entonces Alejandro Magno decía ser hijo de Dios y Jesús también decía ser hijo de Dios. Entonces estos académicos modernos hoy día en el YouTube, en el TikTok, vienen mencionando que el Cristo de los cristianos es un Cristo pagano, ¿no? Que viene de la cultura netamente griega, ¿no? Que es una copia de la cultura griega o quizás reformada, digamos así, ¿no? O deformada también puede ser. Entonces, esto es lo que dicen algunos académicos, como el doctor Piñera, ¿no? Él es el que está hablando bastante, revisando el Nuevo Testamento, y dice que el Nuevo Testamento no se basa en el Antiguo, sino que se basa en la cultura griega. Yo he podido demostrar a lo largo de estos 4 días que los términos hebreos kafar están relacionados con el Nuevo Testamento, ¿ok? No está relacionado con la idea pagana, sino que los apóstoles y el mismo Jesús saca la idea de la expiación del Antiguo Testamento, ¿ok? ¿Está bien? En el Antiguo Testamento está la idea kafar. También hemos enseñado qué significa kafar, ¿no? A ver, repitan, la primera versión de kafar que encontramos, ¿en qué libro es?
Exacto, Génesis. Génesis 14, allí kafar es cubrir. Ese es cubrir. ¿Okay? Otra idea que también nosotros hemos visto de kafar no solamente pasaría a ser cubrir, sino también kafar es pagar una fianza, pagar un precio. Cuando un animal no acorneaba y era acostumbrado a cornear, tenía que morir de acuerdo a la ley el dueño y el toro. Pero él podía salvarse si a él se le ponía un dinero, una fianza. Entonces, kafar también tiene la idea de pagar, hacer un pago para librarse del castigo, de la culpa. ¿Ok? Tercera opción de kafar. También hemos visto que kafar significa limpieza, borrar. Y esta idea está en el libro de Levíticos, el capítulo 16, cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para iniciar la purificación. Allí kafar sería purificar. Asimismo Jesús iría a la cruz para purificar nuestros pecados, para quitar nuestra culpa y para pagar nuestra deuda. Fíjense la relación que tiene, ¿no? Otra cosa que también hemos hablado sobre kafar en los Salmos y en Isaías, ¿qué es kafar? Sí, en Isaías y en los Salmos, ¿qué era kafar? Perdonar. Exacto. Muy bien, hermana, está atento. Es perdonar. Kafar es perdonar. Jesús también, con su sacrificio, logró para nosotros el perdón. Y por último, kafar también es quitar la culpa. Jesús ha quitado nuestra culpa para que aparezcamos limpios delante de Dios. Bueno, hay muchas más ideas de kafar, pero por lo menos estas son las más importantes. Y en el Nuevo Testamento, la traducción griega, kafar sería propiciar, ¿no? Hilaskomai. ¿Entiende? Eso es el equivalente a kafar. Kafar sería hilaskomai o propiciar. Jesús sería la propiciación de nuestros pecados. Establecemos que hay armonía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hermanos, no debemos tener dudas en cuanto a la veracidad del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no es un texto fraguado e inventado por los apóstoles para copiar de la cultura griega, sino que el mensaje apostólico, el mensaje de Jesús estuvo basado ¿en qué? En las Escrituras. Antiguo testamentaria, ¿ok? ¿Sí? Estuvo basado en las Escrituras del Antiguo Testamento. Ellos no sacaron su enseñanza de otra cultura, ya sea egipcia o ya sea griega o babilónica. Los apóstoles sacaron su enseñanza de la Tanat, ¿sí? Así se conoce el Antiguo Testamento, el Tanat. Sacaron del Tanat, es decir, de la ley, de los profetas y de los escritos. Eso se conoce como el Tanat. El Antiguo Testamento es conocido como el Tanat para los judíos. El Tanat está dividido en 3: ley, profetas y escritos. Así se conoce el Antiguo. Nosotros los cristianos le llamamos Antiguo Testamento, pero su nombre real es Tanat, ¿ya? Así es conocido como el Tanat. Somos los cristianos los que lo bautizamos con Antiguo Testamento. Ni Jesús lo trató a que nosotros lo conocemos como Antiguo Testamento. Jesús no lo trató como Antiguo Testamento. Jesús habló del Tanat o de la Escritura. La Escritura dice, como está escrito. Escrito está, le dijo a Satanás, ¿no? Al Señor tu Dios adorarás. Y no decía como dice el Antiguo Testamento. Somos nosotros los que le llamamos Antiguo Testamento. Mal dicho, bien dicho, yo prefiero llamarle las Escrituras. ¿Sí? Yo a veces hablo de Antiguo Testamento para que ustedes me entiendan y no se confundan, pero para Jesús y para Pablo era la Escritura o era el Tanat. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Cuál es la prueba bíblica de esto para ir avanzando? Mira, la prueba bíblica de esto está en Lucas. Vamos a ver que si esto es cierto. Lucas. Entonces, mira que aquí están aprendiendo una cosa interesante. Lucas.
24. 24, 27. Miren lo que dice. Entonces, dice así, 24, 27, pueden anotarlo. En Lucas 24, 27. Entonces Jesús los guió por los escritos ¿de quién? De Moisés. ¿Qué más dice? Por todos los profetas, explicándole lo que las escrituras decían acerca de sí mismo. Ahora lean el 44 también, el verso 44. Miren lo que dice. Entonces les dijo, cuando estaba con ustedes antes les dije que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí. ¿Dónde? ¿En la ley de Moisés? ¿Cuántos hay? Tres. Ley de Moisés. ¿Qué más? Profetas y los salmos. Nosotros somos los que hemos dividido que profeta mayor, que profeta menor, ¿no? Hemos hecho una división así cristiana artificial, pero Jesús veía la Biblia dividido en tres partes: ley de Moisés, profetas, escritos o salmos. ¿Ah? Así estaba dividido la Biblia. ¿Preguntas? ¿Sabían ustedes eso o es nuevo para ustedes? Pero y eso que está dividido, por decir, los que son los 5 primeros libros. Ese es Torá, ley, Moisés. No. El Pentateuco es griego. Torá es en hebreo. Cuando hablamos de la Torá estamos hablando de 5 libros. Y cuando hablamos de Pentateuco estamos hablando en griego, que también es lo mismo, 5. Torá o Pentateuco son los libros de Moisés. Torá es el nombre en hebreo y Pentateuco es el nombre en griego. ¿Entiendes? Pero nos estamos refiriendo a los 5 libros de la Biblia, ¿no? De Moisés. Luego está dividido en lo siguiente, los profetas. Entonces, los judíos no dividían entre profetas menores y profetas mayores. Para ellos eran los profetas y punto. ¿Vale? Y en subsiguiente, la triple división de la Biblia, porque es triple, estaban los salmos, los proverbios, que esto era conocido como los escritos. ¿Entiendes? Así se dividía la Biblia. Los escritos, la Torá, o sea, Pentateuco, Nabín, que es profetas, y los salmos, que es escritos. Así estaba dividido la Biblia. Y Jesús te entendía, porque aquí está haciendo esa división, ¿no? Miren lo que dice el 44 otra vez, leamos. Dice, entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes les dije que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendiesen las escrituras. ¿Ya? Acá está la división, ustedes pongan ahí, así era la división. Hay que respetar esta división porque esta es bíblica. La otra son los teólogos que en el siglo II, siglo III cambiaron la división, ¿no? Y ordenaron la Biblia. De hecho, escúcheme lo que le voy a decir aquí. La Biblia judía, hebrea, no termina con Malaquías. Yo traje una Biblia hebrea, pero creo que la dejé en casa. Traje el día lunes. Y la Biblia hebrea termina con Crónicas. ¿Entiendes? Está diferente. El orden es diferente a nuestra Biblia. Nuestra Biblia está ordenado de otra forma. ¿Entiendes? Entonces, eso era necesario decirles. ¿Está bien? Ahora, no lo hago con un fin de que ustedes comiencen a cuestionar la Biblia que tienen, sino a que tengan más claro cómo está organizada una Biblia, porque pueden enfrentarse con un hebreo y él va a dejarles mal parado cuando ustedes le llamen Antiguo Testamento. Él se va a reír. ¿Por qué le llamas Antiguo Testamento? Si ni el mismo Jesús le llamó Antiguo Testamento, Jesús le llamó las Escrituras, y así debe ser nombrado. Ahora, de manera técnica, que queramos llamarle Antiguo Testamento, no está mal tampoco, pero hay que entender que lo estamos haciendo de manera técnica, para que la gente nueva entienda que eso es Antiguo
Testamento. Pero si queremos nosotros ser estrictos, eso se llama las Escrituras. Otro texto que prueba esto está en Romanos. Miren lo que dice Pablo en Romanos. No le llamaba Antiguo Testamento. Romanos 1, 2. ¿Cómo le llamaba? Romanos 1, 2. Dios prometió, dice allí, esa buena noticia hace tiempo por medio de ¿qué? De sus profetas, como dice, en las sagradas escrituras. ¿Cómo lo llama? ¿Antiguo Testamento? Sagrada Escritura. Y se está refiriendo a lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. ¿Está bien? Fueron los cristianos los que dividieron la Biblia de esa manera. ¿Está bien? Otro dato que también es necesario que les diga, algún día llevarán ustedes lo que es este estudio de la Escritura, ¿no? La Escritura no tenía capítulos ni versículos, eso sí sabían, ¿no? La Escritura no tenía capítulos ni versículos. Eso de capítulos y versículos lo hicieron mucho después. Y eso dificulta el estudio, ¿sí saben, no? O sea, a ti te ayuda a encontrarlo rápido, pero a los que quieren entender la Biblia les dificulta porque hay límites, ¿no? Usted le está poniendo límites y no entiende toda la porción de la Escritura que usted debe estudiar, ¿no? Entonces, ese es un peligro a la hora de abordar un tema. Solo te quieres basar en un versículo cuando ese versículo pertenece a un capítulo y ese capítulo pertenece a un libro. ¿Está bien? Entonces, eso es como recomendación. Muy bien. Dicho esto, volvemos a mencionar que hay una relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? O sea, en los dichos de Jesús y en los dichos de los apóstoles, con respecto a la Torá, a los salmos, a lo dicho de los profetas, hay relación. No hay una competencia o nadie se quiere poner sobre encima, sino que para los apóstoles la Escritura se estaba cumpliendo con Jesús, ¿no? Para que esta Escritura se cumpliese, decía, ¿no? Ellos, para que esta Escritura se cumpliese, es decir, con Jesús las Escrituras comienzan a cumplirse. Todas las fiestas judías comienzan a tener su significado verdadero en Jesucristo, porque la finalidad de las fiestas es no que usted las siga festejando. Esas fiestas apuntaban hacia nuestro Señor Jesucristo. Jesús es nuestra verdadera Pascua. Jesús es el verdadero caporet, ¿no? La tapa del propiciatorio. Jesús es la verdadera expiación. Él es nuestro Yom Kippur, ¿entiende? Jesús es el precio del rescate. Él ha pagado el precio por nuestros rescates. Entonces Jesús viene a cumplir todas aquellas ceremonias, fiestas, leyes que había en la Tanat. ¿Está? Muy bien. Ahora, otra de las cosas que nosotros tenemos que ir viendo, queridos hermanos, es lo siguiente, ¿no? Es qué pasó con los apóstoles, con el mensaje de la Biblia, después que la iglesia, que los apóstoles murieron. ¿Qué pasó con las Escrituras? ¿Qué pasó con la enseñanza de Jesús después que los apóstoles murieron? La iglesia entra en una apostasía. Tan prontamente murió el último apóstol. ¿Quién fue el último apóstol que murió? Juan. Tan pronto murió Juan, sobre la iglesia comienzan a meterse una serie de teorías que van a debilitar la doctrina de la gracia. Y la doctrina de la gracia, tan bien enseñada por los apóstoles, va a oscurecerse. Y la doctrina que va a permear, o sea, la doctrina que va a sobresalir, es la de las obras. De manera que la iglesia, ya en el primer siglo, después de Cristo, la iglesia va a tomar otro norte, va a cambiar su postura con respecto a Jesús. Por ejemplo, se va a enseñar que todo lo que importa es imitar a Jesús, que Jesús solamente es un modelo, ¿entiendes? Que su vida es es un ejemplo para imitar, ¿entiendes?
que nosotros tenemos que, lo que importa es solo imitar a Jesús. Entonces, ahí van a aparecer los monjes. ¿Ustedes se acuerdan de los monjes? Eran personas que se dedicaban ¿a qué? A ayunar, a orar, a comer hierbas amargas. Se iban a los campos estos monjes y como decía que no hay que darle tanta belleza al cuerpo, no hay que mal acostumbrar al cuerpo con cosas ricas, ellos se metían a comer hierbas amargas, ¿sí? Y que eso es cristianismo, comer hierbas amargas, ¿entiende? Despojarse de lo rico y comer hierbas amargas. Otros dicen, no, nuestros ojos no tienen que contemplar la belleza. Entonces estos de acá, cuando pasaban por los lagos que eran bonitos, pasaban con los ojos tapándose para no ver la belleza de los lagos. Hay que castigar al cuerpo. Otros llegaron al punto de no bañarse y no se bañaban, porque al cuerpo hay que castigarlo. Como es un cuerpo de pecado, ¿qué hay que castigarlo? Y entonces no se bañaban. No sé si usted ha visitado un monasterio. No, hace unos 4 años visité un monasterio y salieron unos curas que estaban escondidos por ahí que apestaban hediondos, ¿no? Es que esa es la creencia que se comenzó a meter después que los apóstoles murieron. Es decir, que todo importa qué es lo que tú haces con tu cuerpo. Tienes que disciplinar a tu cuerpo. Así que pecado es bañarse, no me baño. Comer cosas ricas es pecado, voy a comer cosas feas. El sexo es pecado, no hay que casarse. Y ellos no se casaban, y se vuelven monjes. No, porque estás disfrutando de una relación, entonces no se casaban. O sea, la iglesia, lo que estoy diciendo, a medida que los apóstoles murieron, la iglesia cristiana llegó a tener el título de cristiana, pero se fue desviando, ¿entiende? Dejando el evangelio de la gracia para establecer en base a las obras. ¿Entiende? Hasta la historia cuenta que hasta gusanos habían por el cuerpo de la persona. ¿Sí? Era así lamentable la situación. Llegó a punto de que había gente santa y se iban a oler los huesos de esos santos para adquirir méritos y lograr ir ¿a dónde? Al cielo. La sana doctrina se perdió de vista. En esas épocas, estamos hablando del siglo II, siglo III, aunque hubieron algunos padres de la iglesia que todavía defendían algo, pero no tenían bien claro la doctrina. Así que basar la doctrina de la iglesia en los padres de la iglesia es un error. Si usted quiere redescubrir la verdad, tiene que ir a la Biblia. La Biblia es un libro que no tiene problemas en cuanto a la doctrina, es clara. Pero si usted quiere ir a los padres de la iglesia, ellos tuvieron muchos errores y se fueron desviando del camino para tomar otro atajo. El atajo que ellos siguieron es el atajo de las obras. Y de esto lo decía ya, mira lo que dice, vamos a ver primero de Timoteo. Miren, mira lo que dice. Pablo ya advertía, ¿no?, que esto iba a pasar. Mira. Pablo ya estaba advirtiendo, ¿sí? 4. Primero de Timoteo 4. ¿Ok? 4.1. Primero de Timoteo 4.1, anoten. Dice así: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos, ¿qué dice? ¿Qué iba a pasar? Algunos se apartarán ¿de dónde? De la fe verdadera. Seguirán, ¿qué cosa dice? Espíritus engañadores y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal, ¿qué dice? 3. Exacto. Y que está mal comer determinados, pero Dios creó esos alimentos para que los que coman con gratitud, las personas fieles que conocen la verdad. Esto pasó, esto se cumplió.
Ni bien murieron los apóstoles, el último apóstol es Juan, la iglesia se desvió por otro lado. Imagínense prohibir comer alimentos, que solo comas hierbas amargas. ¿Por qué prohibieron casarse? Porque no, al cuerpo hay que maltratarlo, ¿no? Entonces, por lo tanto, el sexo es pecado. Y ahí es donde aparecen los monjes, ¿entiendes? Es decir, tratando de copiar la vida de Jesús, hacerse santo por medio de las obras, ¿sí? En el siglo III hubo un hombre llamado Constantino, que él era emperador. Él vio una visión en el cielo y era una cruz, ¿no? Había una cruz que él vio en el cielo y que le decía: con esto vencerás. Entonces él creyó que con esa visión Dios lo estaba llamando a abrazar la fe cristiana, y él era romano y se hizo cristiano. Pero allí con Constantino la iglesia cristiana se oficializa, era la religión del imperio ya. El imperio romano no era cristiano, pero ya con Constantino se hace cristiano. Y la iglesia católica, allí es donde nace, se oficializa la iglesia católica. ¿Me entiendes? Con Constantino. Pero es una iglesia que está prácticamente corrompida, ¿sí? Y esta es la situación que está pasando con la iglesia. La doctrina del evangelio, que nosotros hemos estudiado todos estos días, se pierde de vista. Prácticamente en el tercer siglo ya no hay doctrina de la gracia. Lo que sigue a la iglesia es un falso evangelio, que enseña al hombre a depender de ¿qué? De sí mismo para salvarse. Los monjes se encerraban en cárceles, en celdas. Algo más, se castigaban el cuerpo. No sé si sabían ustedes, se latigueaban. ¿Todo para qué? Para expiar sus pecados. ¿Eso enseña la Biblia, que hay que golpearse el cuerpo para expiar nuestros pecados? ¿Hay que abstenerse de comer comidas ricas para expiar nuestros pecados? ¿Hay que oler huesos santos para expiar nuestros pecados? ¿Qué hemos estudiado estos días? ¿Qué es lo que expía nuestros pecados? Díganlo al unísono. Jesús, su sangre. Su sangre es la que expía nuestros. No somos nosotros los que expiamos nuestros pecados, sino ¿quién es? Jesús. La sangre de Jesús expía nuestros pecados. Muy bien, vamos a la segunda fase, ¿no?